Bienvenidos a Historias y Canciones, un espacio para conversar, recordar y mantener viva la memoria del Sonoita de ayer, de sus personajes, sus anécdotas y de aquellas familias que con su trabajo han construido nuestro devenir a lo largo de los años. Es un verdadero gusto compartir con todos ustedes esta hora de recuerdos, música y vivencias inolvidables. En esta ocasión, tenemos como invitado especial al señor Raúl Muñoz Macías, quien nos platicará de su vida, sus emprendimientos y un poco de su historia. Esperamos que disfruten este programa número 41 de Historias y Canciones. Conducen Octavio Celaya y Jonadab Castro, con la producción del licenciado David Mesa. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Buenas tardes, amigos que nos acompañan en este día para el programa número 41 del programa Historias y Canciones a través de nuestra página de Gaceta Norte. Desde luego, pues en esta ocasión, como siempre, oficialmente tenemos el patrocinio de Farmacia Celis. Y a un costado de Farmacia Celis, pues obviamente está el Museo Octavio Celaya. Así también de Vidriera Sonoita y nuestro patrocinador en este día, Almacenes Muñoz, donde encuentras principalmente lo que son muebles, ropas y todo calzado, todo tipo de calzado. Ahí en Almacenes Muñoz, en el pleno centro de la ciudad. Pues como siempre, atendido por la familia de Raúl Muñoz Macías. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, ingeniero Jonadab. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Muy bien, fíjate que bueno. Bien contento porque ahora en la semana, recuerda que estuvimos ahí en la presidencia municipal, platicando con el señor presidente de precisamente de la iniciativa que se daba con relación a buscarle el nombre al auditorio municipal, ¿no? Sí, fíjate qué respuestas tan tremenda tuvimos de hemos la estado ciudadanía, hemos ¿no? estado viendo de que hay reacción positiva. Quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Raúl en esta ocasión, que lo vamos a platicar con él. Tiene mucho que contarnos. Lo vamos a sopear. Desde que llegó a Sonoita, desde que estaba chiquito, ¿verdad? Entonces, Raúl, bienvenido. Muchas Bienvenido. gracias. Tenemos muchos proyectos aquí. En cada programa sale otro proyecto nuevo de aquí de nosotros, ¿no? Sí. Y sobre todo eso, me gustó mucho la respuesta de la gente. No sé si supiste, Raúl, que propusimos, salió ahí en las redes sociales. Propusimos a la presidencia municipal y a Cabildo que el auditorio que se acaba de remodelar o terminar que sigue de transformándose, construir, ¿no? Quedó muy bonito. Lleva el nombre del profesor Antonio Oriol Reina. Sí, cómo no, sí. Y toda la gente se abocó a darnos la razón, ¿no? Y apoyarnos para y muy contento el presidente municipal por esa, sí, por esa iniciativa, ¿no? Porque pues se abre un espacio más en el que se está dando reconocimiento a otra persona que ha traído la cultura, que ha culturalizado a Sonoita. Les ha dado música, les ha dado capacitación en cuanto a la educación en inglés, el piano, las artes plásticas y cuanta actividad se le ocurría en su tiempo al profesor. Era un magnífico maestro, una persona muy educada. Ahí me tocó que cantar ahí en el coro con él cuando yo tenía como 6 años de edad. Ándale. Por allá en el 1955, 56, por ahí más o menos. Fíjate. ¿No? Sí. Oye, y también abordamos ese día, pues abordamos lo de la fiesta de que se viene en octubre. San Marcelo. De San Marcelo de Sonoidac, que pues año con año las hemos estado llevando, pero ahora el objetivo es todavía un poquito de más empuje y tratando de que la gente que vive fuera de Sonoita pudiera venir y se diera ese abrazo familiar y disfrutara de esas fiestas, pues que precisamente
en octubre de 1698, 98, sí. 698, llega Ujú. por primera vez Quino y dice, aquí voy a hacer otra misión. Así es. Y se comprometió tanto que fundó, pues, para el 99 ya le dio el nombre de San Marcelo de Sonoridad. Entonces, pues obviamente es un gran acontecimiento para la historia de Sonoita y que verdaderamente pues debemos de disfrutar todos los sonoitenses Ujú. adoptivos y los sonoitenses nacidos, ¿no? Yo quiero recordarle, por ejemplo, a Abelardo allá en Mexicali siempre está activo con nosotros. Un saludo, Este, Abelardo, échate con la mucho vuelta. cariño. Sí, hombre, Ya vente. anímate y dile a la gente de Mexicali, de los que tú conoces, sonoitenses o sonoiteños, que se vengan a echar la vuelta para la tercera semana de octubre, cuando es el aniversario de la fundación de Sonoita, De ¿no? Sonoita. Así es. A Manuel Armenta por allá en Estados Unidos, que siempre ha estado activo, doña Rosa María y Vargas en Guaymas, y también muy especial a Nidia Jerez, porque ella Mm, encabeza, creo que ella encabeza la página de Generaciones Adolfo López Mateos. Y esto es tan importante para nosotros porque puede ser una gran promotora de nosotros, de la Fundación Sonoita, del programa Historias y Canciones, para que ese día o el día que tengamos las fiestas y tal vez la inauguración en ese caso del nombre del auditorio a favor del profesor Antonio León León. Reina, Ujú. pues va a ser una fiesta como si se hubiera erigido otra vez de nuevo el municipio, ¿no? De Sonoita. Sí, tenemos muchos paisanos en el estado de Arizona, tenemos en California, tenemos regados en todas partes, hay sonoitenses, ¿no? Ajá. Y yo me he dado cuenta que se han estado reportando con Sí, sí, nosotros, sí. se han estado y eso nos da mucho gusto, nos motiva a seguir promocionando, a seguir con este programa que para eso es precisamente, para culturizar y recordarles el origen de nosotros, ¿no? El origen de los Exactamente. sonoitenses, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la oportunidad para que vengan, para que asistan a estos eventos que vamos a tener, ¿no? Raúl Muñoz Macías es hijo adoptivo ya de Sonoita, así como lo soy yo, ¿no? O como lo es nuestro director aquí, David Mesa, que llegó a Así los, es. a los 3 años también aquí, ¿no? Yo los vi llegar. Lo viste llegar. Raúl, pues muy buenas tardes, ya te dio la bienvenida a nuestro compañero Octavio. ¿Quién es Raúl? ¿De dónde llegó? ¿Cómo fue que se le ocurrió llegar a Sonoita? Pues mira, Raúl Muñoz llegó del estado de Jalisco, el estado de jalisciense de nacimiento, como dice la canción, ¿no? Pero sonoitense por adopción. Así No es. vayas a decir que de los Altos de Jalisco, ¿no? No, no, de la región de los Altos, eso sí. De O hecho, sea, directamente llegaste de allá a Sonoita, no no, fuiste a Puerto no, a Peñasco. Peñasco, llegué a No, Puerto a Puerto Peñasco. Todos tus Peñasco. hermanos, tu Sí, o familia, tus sea, papás. sí, de hecho, el primero que llegó a Puerto Peñasco fue mi hermano, el más grande. Él iba con la mira, la clásica de todo, De llegar al norte. de ir al norte. Ah, para allá. Entonces, en San Luis Río Colorado había una prima hermana y el esposo era el gerente de las máquinas Singer, Órale. ¿sí? Y entonces mi hermano empezó a vender máquinas por las calles en San Luis y luego le dijeron que si podía venir a Puerto Peñasco y se vino. Y pues él tenía una gran visión y se dedicó, entonces inmediatamente se fue y se trajo joyería y se puso a trabajar también calle por calle. Traía un maletincito ahí Órale. vendiendo oro. Después formó su joyería y ya vendía relojes, vendía de todo. Y se trajo a mi hermano Pechuy, que hoy es el dueño, no, no, no es presunción, es el dueño que tiene el Hotel Paraíso del Desierto, Sí, sí, cómo no. ¿sí? Y luego se vino mi otro hermano, el que tiene la mueblería ahí en Peñasco, también se vino él.
y junto con él me vine yo, 3 años después de que se habían venido. Y en el mismo lapso de 3 meses se vino mi papá y mi mamá, ya nos vinimos todos a Puerto Peñasco. Y Qué ahí, bien. ahí empezamos a trabajar. Y estando yo trabajando con mi hermano, que es el mayor Ángel, me dice un día, oye hermano, ¿cómo la ves? ¿No quieres que nos asociemos y pongas una tienda de ropa en Sonoita? Sí, ¿cómo no? Le dije, claro que sí me gusta, pues yo lo que quiero es progresar. Le dije, pues. Y en ese tiempo, pues estaba yo creo una persona muy conocida aquí en Sonoita, Sean el Joyero. Sí, cómo no. Entonces, él, de hecho, es el papá de Sean, tenía un rancho pegado al rancho que tenía mi papá, éramos vecinos, y él se vino a Peñasco primero, inclusive que yo, y llegó con mis hermanos. Y de ahí, él se vino con lo mismo de la joyería aquí a Sonoita. Entonces, yo cuando llegué, pues ya llegué, él aquí con él y todo, ya trabajando ya, pero yo con la ropa enfrente del Bonanza, yo creo, con el descontón, que yo creo que la Sí. mayoría de las personas De se hecho, deben de acordar de eso. se te ubica o se te ubicaba antes como Raúl el Descontón, ¿no? Exactamente, así es. Oye, a propósito, el nombre de la joyería de Sean, ¿cuál era? La Perla, La Perla. joyería La Perla, así. Hemos hecho la pregunta, nos las hemos hecho aquí nosotros, ¿no? Y Sí, qué o sea, bueno que. sí, de hecho, así se llamaba la joyería de mi hermano, la que tenía, el que empezó, mi hermano más grande. De hecho, la joyería de La Perla sigue ahí en Puerto Peñasco, a un lado de Muebles Coloniales. No es anuncio, ¿eh? Y es de mi hermano, de él también, que se la compró a mi otro hermano. Y de eso ahí fue donde surgió todo. Inclusive antes mi hermano puso la tienda de ropa El Descontón en Peñasco, que la mayoría de la gente de aquí en Sonoita la conoció. Sí, Sí, claro. la conoció porque iba mucha gente para allá. Ahí trabajaba yo, ahí conocí yo a muchas personas de Sonoita. Y entonces te oía, eso fue a raíz de eso que fue el descontón también. Allá me decían, tú eres el del descontoncito. Sí, como no recordar aquellos tiempos, pues la tienda precisamente, ¿no? Del Descontón, que era originalmente, ya después la cambiaste a Almacenes Muñoz, ¿no? Sí, pues ya de hecho Pero ya. Almacenes Muñoz ya pues ya fue, esa ya fue también sociedad, pero ya entre unas hermanas y hermanos, ya hicimos Ajá. una sociedad ahí, ya más amplia todo. ¿A qué te casaste en Sonoita? Bueno, no, yo me casé en Caborca. En Cabor. En Caborca. Ajá. O sea, mi esposa es originaria de Pitiquito. Ajá. O sea, mi esposa Anabel, pues que ya todo el mundo la conoce, ella es hija de una hermana de Rosalba, la esposa del Domingo Quirós. Órale. Sí. Entonces, ella vivía en Hermosillo, cuando yo la conocí y todo. Y pues ya lo de la boda y todo, la pusimos nosotros de acuerdo porque quedaba en el centro para la visita de las familias ahí. Entonces, los de Pitiquito, ahí vivía su abuelo, en Caborca viven unos tíos, en Pitiquito otros, y ellos vivían en Hermosillo. Entonces, y mi familia de Peñasco, entonces ahí se fue el centro de reunión. Entonces, esa fue la idea por la que nos casamos en Caborca. ¿Cuántos hijos procrearon? Dos. Dos. Uno Raúl, que en paz descanse, y Sebastián. Ok. Sebastián, que es el que tenemos ahorita, que ahí se la lleva estudiando, dice él. Sí, así es. Siempre la familia ha estado inmiscuida en lo que viene siendo ropa, muebles, turismo, vamos a decirlo, por la cuestión de servicios de hotelería, ¿no? Sí. Fíjate que es algo bien curioso. Nosotros, pues, te digo, éramos agricultores, ¿sí? Éramos de los que andábamos
Andábamos atrás de los bueyes ahí. Por cierto, yo a veces hago un chiste, ¿no? Que mucha gente me pregunta, oye Raúl, dice, ¿y tú qué hacías allá? Fíjate, le digo, qué curiosa la vida. Le digo, allá me la llevaba picándole las nalgas a los bueyes y aquí vengo a vestir bueyes. Ay, o sea, acá, ¿no? O sea, yo sacaba como un chascarrillo, como un cotorreo. Entonces, de hecho, pues mi papá decía que nos venía algo de comerciantes porque había, por el lado de mi mamá había unos tíos que sí eran muy comerciantes. Por el lado de mi papá no hay, así, familia comerciante no hay. ¿Sí? Entonces decía mi papá que ahí nos venía de ese lado. Entonces, en Peñasco, como te digo, empezó, pues mi hermano llegó y tuvo la visión y empezó con la joyería y luego con la ropa y luego, pues ya enseguida siguió el del hotel, que ese empezó haciendo, le criticaban mucho por el lugar donde empezó a hacer los cuartos, empezó de a poquito Sí, y sí. lo fue agrandando, lo fue agrandando. Y el de la mueblería, pues también hubo un amigo ahí que fue gerente de la superior de Peñasco. Yo creo que mucha gente se acuerda de la mueblería superior de Peñasco. Y era gerente y le propuso que si hacían una sociedad, pues se pusieron y pues yo aquí tenía espacio. Y le dije, oye, aquí tengo espacio, ¿por qué no traes muebles aquí también? Pero por ahorita que el socio no funcionó. Y me dijo, oye, carnal, dijo, ¿qué onda? ¿Le entramos o no le Le, entramos? ¿Te la vendo o me la administras? No, carnal, dije, para salir de pleito, no, mejor véndemela y me apoyas. Y gracias a Dios hasta la fecha estamos, o sea, somos una familia como todas las familias, con problemas de toda índole, pero Sí, a la sí. vez somos muy, muy unidos en ese aspecto. O sea, siempre hemos tenido la convivencia, siempre. Hasta Ujú. ahorita no ha habido un problema de que diga, este dejó de hablarse con aquel. No. O sea, es algo que, que hemos tenido, gracias a Dios, eso, que fue la herencia que nos dejaron los padres. Fíjate, ahora me voy a convertir un poquito en entrevistador. Octavio, Mm. el lugar donde está ahorita actualmente Almacenes Muñoz, ¿antes qué era? Antes, ahí estaba el correo, ahí estaba tienda de abarrotes, una tienda de abarrotes en la esquina de ese lado, para el lado donde vivía el maestro Antonio Antonio. León. Y para allá eran cuarterías, nomás, era todo lo que había. Estaba el correo y creo que el telégrafo estuvo también, Había una librería. una librería. Una librería también, te digo, Ajá. porque a mí me tocó, inclusive cuando tumbamos, Ujú. bueno, cuando andamos tumbando, porque ya tumbamos, Sí. había muchos libros ahí de que Ujú. lo habían dejado ahí abandonado, pero había una librería Sí. y estaba el peluquero, el Toño, que era pegado a donde es el edificio ese de los Ujú. Vázquez. Sí, todavía no hacían la remodelación que tienen los Vázquez ahí no existía, estaba pelón, era el Salón Vázquez nomás, el Sí, Salón sí, Vázquez y párale de contar, ¿no? sí. Y después ya con el tiempo pues apareció nueva estructura en el salón, ¿verdad? Pero anteriormente no había nada, no había nada. Sí. El que había más era el correo. Sí, la pregunta fue por eso Ujú. precisamente, ¿no? Para que la gente que nos está mirando, ubique que Almacenes Muñoz, antes de ser, fue la oficina de correos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, yo creo que le vamos a sugerir ahí a nuestro invitado, al señor Raúl Muñoz, que a ver si le podemos conseguir una fotografía del correo para que la conserve ahí Ah, en sí, su negocio, estaría muy Sí. bien, ¿verdad? fíjate. Con Ajá. el propósito de que se vaya haciendo precisamente la historia de Sonoita en los lugares aquellos que fueron importantes en su tiempo, ¿verdad? Ujú. Y uno de ellos es precisamente el lugar donde tienes tu negocio, Así es. fue una dependencia del gobierno federal como fue Correos. Tenemos la fotografía de ese lugar, pero de la pura esquina, Sí, de cerca de la acequia, ajá. ¿sí?
y de ahí ya no se distingue Por ahí bien. la vamos a tener que buscar. Sí la tenemos, la de el correo, y tenemos la de la tienda, se llama OK, la tienda de Ibonek. De Ibonek, Ibonek Badilla. Badilla, la tienda se llamaba OK. Ahí están las dos fotografías, ahí Pues, las hemos publicado. Ahí ya tienes para tener un pequeño museo. Ah, ¿no? sí, Decir, aquí, exactamente. este lugar era esto, le puedes platicar a los clientes, qué bonito va a ser. No, sí, Sí, fíjate. Porque también pudiera ser, si así, si así se pudiera, vamos a decirlo, o aprovechar el comercial y todo, ¿no? Pero ya ves que tenemos las ideas de hacer en acrílico, por ejemplo, poner la fotografía Sí. y en acrílico, que pusieras ahí, ¿no? La breve historia de lo que fue ese edificio. Estaría ¿verdad? bien. Y estaría ahí lo bien. pones afuera y lo tienes al público, va pasando la gente y le va tomando fotografías. Se puede poner en la ventana. ¿no? y puede ser como una- tipo monumento, Sí. afuerita. Ah, ok. sí. y posteriormente podemos hacer un tipo guía turístico Ándale. y que se dé cuenta las personas de cómo estuvieron antes y cómo están actualmente, ¿no? Porque de eso pretendemos. Pues tenemos que proyectar a Sonoita mucho más allá con este programa para que nos visite gente de fuera, sobre todo los sonoitenses y sus familias que se encuentran fuera de Sonoita, ¿no? Sí, Que vengan y reconozcan nuestro lugar. Fíjate, y Yo precisamente, perdón, eso que dices tú es algo muy importante porque a mí mucha gente me ha preguntado, oye Raúl, ¿de quién era aquí? ándale. Ujú. Entonces yo en ese tiempo, nosotros se lo compramos a Arturo Quirós, alias El Garritas, Ujú. ¿sí? Fue al que le compramos nosotros ahí. O sea, de hecho se lo ofreció a Chon. Y Sean me invitó y él aparte, o sea que el total de eso era, yo me quedé con 2/3 partes y él con una tercera El parte. Garritas vendía agua aquí en Sonoita. Fíjate. Vendía agua. Y es muy probable que el pozo que estaba ahí en el parque que tenemos ahí en la placita, había un pozo. Yo pienso que era del Garritas. Porque otro pozo estaba allá donde acaban de hacer una tienda de café o algo por el estilo. En esa parte había otro pozo. Órale, fíjate. Sí. Qué interesante. Oyes, y las ocurrencias de lo que dice Octavio, ¿no? Dice, en cada entrevista siempre nos sale una ocurrencia o un proyecto. Fíjate cómo ya te metimos el proyecto de que vamos a ponerle ahí, ¿no? Imagínate, No, el no, centro bueno, histórico de es Sonoita. bonito. Está bien, ¿Eh? está muy ¿Cómo no? bonito, está, porque es el Sí. centro Sí, de la sí. población. Y tenemos fotografías, ¿verdad? Es lo bueno, pues que tenemos fotografías para que la gente que vaya y haga un recorrido en la plaza, ¿verdad? Por el centro histórico, Ándale. mire cómo estuvo anteriormente y cómo se encuentra actualmente, ¿no? Exactamente. Sí, eso va a atraer turismo, pues es lo que queremos, pues que nos conozcan, que nos Como recuerden. para ver la curiosidad, ¿no? Ah, Y la- vaya la curiosidad. visita de la- Porque mucha gente dice, ¿y qué hay aquí en Sonoita? ¿Qué hay para mirar? Porque no, pues está el fulano, está pues no tenemos mucho que ofrecerle. Entonces hay que buscar. Tenemos los lugares, pero hay que identificarlos. Tenemos que Sí, hacer eso. hay que identificarlos y señalarlos. Y señalarlos. Sí. Pues muy interesante, fíjate, Claro, con sería la eso. ayuda del gobierno municipal, ¿no? Sí, desde luego, pues tenemos que utilizar también sus protocolos, Claro, sus autorizaciones y sí, todo lo su que punto de conlleva, pues, vista ¿no? y Sí, todo eso, claro. Secretaría de Turismo, en fin. Raúl, muchas ¿cuántos cosas. años tienes entonces aquí en el comercio? 47 años. 47 largos años o cortos. ¿Tú cómo los ves? Yo muy feliz. Muy feliz. Sí, yo Sonoita, ahora sí que como dijo, que no lo cambio por nada. O sea, yo siempre les he dicho, mientras yo esté vivo y me pueda valer por mí mismo y tener todos mis 5 sentidos, de Sonoita no me saca. Sonoita por adopción. Así es, no me Así es. saca. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto, sobre todo a mí, que yo sí soy de Sí, Sonoita. no sé. Bueno, nací por allá, unos kilómetros fuera de aquí, ¿no? Pero pues imagínate, de 3 años
a 77 que tengo. Te voy a dar una anécdota, ¿no? Precisamente a mi hermano, a Pepe Chuy, un día le dijo uno, oye tú, con malas palabras, que no lo voy a decir aquí, ¿no? Si tú, mendigo Jalisquillo, no, le dijo, estás tonto, le dijo. Yo soy sonorense, más sonorense que tú, le dijo. ¿Loco que sonorense Jalisquillo? Sí, hijo, porque yo soy sonorense porque quiero y tú eres porque a fuerzas naciste aquí. Pues sí. Pues, con lógica, Sí. una lógica. No, Pues son ¿qué? 47 años, 47 años. 47 Esos tiempos, ha habido altas y bajas en esos periodos, ¿no? Sí, ¿Cómo los has sabido llevar, ¿no? O sobrellevar en ese tiempo, pues, o sea, y pensando pues que actualmente ahorita estamos atravesando precisamente con una baja, ¿no? una Baja, economía que no una está economía, muy sí, muy inestable, muy inquieta y inquieta. casi escasa. sí, Sí. pues para mí, yo en estos 47 años, para mí esta crisis es la más, como decimos vulgarmente, la más perra. Sí, muy bien. Tuvimos una crisis un poquito que fue a los principios de los 90, 92, 93, 94. Estaba un poco crítico, pero no como ahorita. Como esta crisis que tenemos, no hay comparación, Sí, pues. hay muchas casas abandonadas, hay mucha gente que se fue de aquí. Sí, sobre todo con el cambio que hubo en la administración de la aduana. Ahí fue donde empezó la decadencia de aquí de Sonora, ¿no? Fue uno de los tantos factores. Sí. Sí, precisamente, ahorita que acabas de decir tú eso, exactamente el cambio de la aduana fue como el 92, por ahí más o menos, 90, 92, Sí, por ahí más o andaba. menos, ¿no? Sí. Porque fue en los principios de Salinas, Ajá. y Salinas pues entró en el 88. Pues digo, como quien dice el 89, ¿no? Pues un mes de diferencia. Sí, sí. Y se vino y empezó todo el problema, porque empezaba, pues corrieron pues, la aduana, toda esa gente pues tenían la familia y se distribuía todo el dinero de esas familias aquí. Pero cuando vino el cambio, pues llegaron con perdón de la palabra, los famosos Los pitufos. pitufos de aquel tiempo, ¿no? Y venían una sola persona, no hubo familias, era una sola persona. Pues por lo tanto estamos hablando que si hablamos en términos, en números, de un 100% que se distribuía antes, pues vinieron a distribuir cuando mucho un 20%. Entonces eso es lo que ocasionó la crisis esa que tuvimos. Y hoy en día, pues la crisis es que no hay fuentes de trabajo. En aquel tiempo todavía había muchos ranchos, había muchos agricultores, ganaderos. Hoy en día no, desgraciadamente hoy en día todos los campos están ocupados por gentes que no más no. Sí, Entonces se acabó, la fuente se acabó. Ahora sí que, como dicen, el pozo se secó. sí, y algunos agricultores pues vendieron, otros pues están rentando, ¿no? Sí. Y otros definitivamente pues se fueron. No, y luego con el sistema que tenemos ahorita, que no hay ningún apoyo hacia el campo, hacia nada, pues no, ¿cómo? O sea, antes de perdido con todo y eso, de que los gobiernos, los ratas o como los quieran llamar, pero había apoyos para el campo, apoyos para la ganadería, había muchos apoyos. Hoy no hay nada apoyo. No, La hay siembra cero del apoyo. algodón, ¿no? Es ahí, El algodón, exactamente. Oye, les daban tanto por hectárea, les daban un apoyo tanto, de perdido, con eso comían. Trabajaban y con ese apoyo comían. Y ya pues cuando sacaban la cosecha, pues ya tenían ellos ya les quedaba algo. Pero hoy en día, pues ¿de dónde? Ya ni para comer tienen ahora. O se usaba el crédito, le capaban un poquito para comer, ¿no? Le capaban un poquito para Sí. comer y al final le decían, bueno, a ver cómo salimos, ¿no? Sí. A veces salían quebrados ahí con cartera, pero pues, No, pero sí. ya habían comido todo el año. Pedían Sí, para no, y 20 por ejemplo, hectáreas y sí. sembraban 15, ¿no? No, y por ejemplo en aquel tiempo, bueno, pues tú lo viviste Sí, mucho en como ese tiempo.
los ejidatarios. Los ejidatarios, pues, eso les valía. Como ellos de todos modos tenían, ¿qué les iban a quitar? No eran de ellos las tierras. Entonces lo que les daban, pues todo lo distribuían, ¿no? Y ahí era donde entraba todo. Yo me acuerdo en aquellos años había, no voy a dar nombres, pero había gentes que se iban llegaban los trailers con los fertilizantes y los pequeños se iban atrás de donde iba el tráiler para ir A comprarlo. a comprarlo a muy buen precio. A comprarlo más barato. Sí, y digo, o sea, que no estoy alabando esas prácticas que no son buenas, pero en ese tiempo era una de las cosas que ayudaban mucho a la economía. Y hoy en día no hay nada. Hubo Ese es una el época problema. en que tuvimos como 4 o 5 bancos aquí en Sonoita, ¿no? Fueron Era el Banrural, el Banamex, el Banco del Comercio, Bancomer. Bancomer, y hasta una casa de préstamos bancarios, de la casa de después estuvo después el arbolito también. El Arbolito Sí, también. en el Banco del otros Arbolito. periodos, ¿no? El Sí. arbolito y la cachanilla. Había ese. mucho movimiento, había Tuvo mucho Banjército. flujo económico. Pero realmente cuando el auge económico, lo más fuerte en cuanto a economía de aquellos años que se movía, estaba presente el Banco Rural, estaba Ajá. presente Banamex y Bancomer. Y Bancomer. Eran los tres. Pues precisamente Banamex llegó el mismo año que llegué yo. Yo llegué el 79 en marzo y Banamex llegó en agosto o septiembre del 79. Fíjate. De hecho, me tocó con el que vino a inaugurar que vino como gerente del banco en Puerto Peñasco. Yo lo conocía muy bien. Venía siendo como el contralor, el contador, algo así, y de ahí lo trajeron como gerente aquí, que era Javier Sauceda. Ah, Javier luego Sauceda. pasó Rubio, ¿no? Sí, después vino Rubio. Sí. Sí. Era una traila, me acuerdo. Ah, sí, ahí donde Una está traila la... grande, En larga. la Guarecita, Así ahí en la es, Plaza de la exactamente. Guarecita. Sí, cierto. Sí, exactamente. Pues era lo que era una casa antes. Bueno, las clásicas casa casas de rodante. los... Y Bancomer estaba ahí enseguida de Toño Robles. Lo que es el ahí, Solovino ahora. lo Sí, que es el Solovino. exactamente. Esos son los recuerdos, pues, que tenemos, ¿no? Sí, Ajá. sí, no, pues... De el Vancomer ahí, pues era de los que más clientes tenían, ¿no? Sí, Más sí, Banrural Bancomer, ahí enfrente del Sky también, ¿no? sí, ahí está. el Oye, Banrural ahí enfrente. y en del Sky. aquellos años, acuérdate aquellas noches románticas que se aventaba uno, que todo donde quiera era campo. Sí, claro, cómo ¿Sí? no. Que iba la sequía, pasaba la sequía y llegábamos y se iba allá por todo lo de los chinos y todo eso. Y ahí hacíamos fiestas, unas pachangas muy buenas y bien, todo eso, pues. También se acabó. Ya le iba a preguntar yo que explicara eso de las noches románticas, pero ya con eso ya quedó claro. Oiga, Raúl, yo me gustaría regresar un poquito en la plática para preguntarle cuál era la dinámica de una familia en aquel tiempo, a dónde salían a comprar, dónde compraban su mandado, dónde salían de vacaciones, a dónde se salían a divertir también. ¿Qué hacía una familia de comerciantes en este caso? Pues, y de fuera que iban llegando, porque si era la sociedad un poquito cerrada o si era abierta, calurosa. ¿Cómo era un día en una familia en aquellos tiempos? Pues fíjate que en aquellos tiempos la gente no era tan cerrada. Aquí como es un lugar muy chico, aquí, en estos lugares, ¿Cuántos habitantes igual más que o menos Puerto tendría? Peñasco, no había clases sociales. ¿Sí? Lo mismo con perdón de la palabra, te madreabas con el albañil que con el más rico del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sonoita era una familia en sí. Andaba uno en el pueblo a horas que fuera a pie y nadie te molestaba, no había pleitos, ahí no oías, oye que le dieron un balazo, oye que navajearon, no había nada de eso. Había muy esporádicamente, sí se presentaba una que otra, pero no caminaba uno.
andaban a las 2, 3 de la mañana, a la hora que fuera, y nadie te molestaba. Caminabas a Ah, sí. la alberca, ¿no? A pie, Ah, ibas a sí, los bailes. exactamente. Sí, es más, se iba uno en los carros a los pozos y era un mundo los que estábamos en los pozos y todo. Ese era el vivir en ese tiempo de De una Sonorita, familia. sí. Cuando recién llegué yo, fíjate, ahorita que dices eso, ahí donde está la cancha aquí del Jaime Jerez, Ujú. ahí pasa a un ladito, pasa un arroyito. Y ahí hay un palo verde muy frondoso, muy grande. Y en ese fueron como unos 2 años más o menos. Toda mi familia se venían de Peñasco. Y ahí convivíamos, ahí comíamos, ahí todo. Y ahí jugábamos en la cancha esa, porque en ese tiempo eran tres de mis hermanos, mis hermanas, eran 2 primos que con toda mi familia se venían, se juntaba el chon con nosotros. Y luego después, por ejemplo, de ahí a veces ya empecé yo pues, a convivir con todos los rancheros y todo. Una persona muy conocida que de aquí en Sonora, el Mocho Espinosa, me invitaba a su rancho y nos llevaba y les decía, venga, vénganse, nos vamos a ir al rancho allá, y nos íbamos. Y llegábamos y en este tiempo, sobre todo en estas épocas así del verano, llegábamos y de allá se traían carne y todo, y vamos, hacíamos un pachangón ahí, ¿no? Carne asada y de todo. Y luego decía el mocho a los trabajadores, hey, órale, llénenle el pick-up. Y ponían el pick-up casi parejo de calabazas, zanahorias, elotes, de lo que hubiera. Todo Se el verano. llevaban, sí, se llevaban la mitad del pick-up y le decía yo, Toño, no, no se pasó, Raúl, dice, pues sí, con lo que trajeron es más que suficiente, hasta les salgo debiendo, decía No, él, yo ¿no? te aseguro la respuesta del Mocho. A ver, Se la iba a dar a los coches. exacto. No, llévensela, se la Sí, iba a dar a los... sí, no, Ahora, sí. ¿dónde estaba ese rancho del Mocho? Casi llegando a la nariz. Ah, ok. Esa era Y fí- la manera de expresarse del Mocho Y toda la fíjate, vida. por ejemplo, todavía no estaba la carretera aquí del Valle. Nos Ok. íbamos allá por la Por la línea. línea. Ajá. Sí. Me acuerdo en una ocasión, el primo casi lloraba porque nos metimos en un charcón y no sabíamos ni qué, pues ya cuando veníamos de regreso había llovido mucho. Y ahí voy yo caminando, vente, ahí caminando por el charco para poderlo pasar. Pero eran unas aventuras muy bonitas, pues que hoy ya no existe eso, pues, desgraciadamente. Fíjate, hoy que tocas precisamente el punto de los caminos, ¿no? Cómo llegar a los ranchos. La línea era una brecha que conducía hasta la nariz y precisamente se iba por toda la orilla con el tomate, los yaquis de Sonora ahorita, y ahí atravesaba y agarraba para el rancho, para el del Indio. Y luego de ahí del Indio brincabas ahí con Cerventi, al rancho ganadero de la Olga Cerventi, de los Cerventis de aquí, Para ¿no? la línea, ¿verdad? Sí. Sí. Y ya brincabas al rancho precisamente. En aquel tiempo el Mocho le había puesto José López Portillo. Y ya después se lo cambió a la Campiña. De la López Portillo, enseguida estaba el Ejido Valdés, que en ese tiempo eran solicitantes de tierra. Al igual que el Ejido La Nariz también eran solicitantes. Por este lado también era el camino que agarraba y te llevaba por el desierto. Y te salía también con brechas atravesando la colonia América y te sacaba después de allá a Quitobaca, allá en la parte de entrada de Quitobaca, allá te sacaba. Era el camino famoso que utilizaba la gente para sacarle la vuelta. La Fayuca. Sí, los fayuqueros, ¿no? Esa era ¿no? Y también se conjuntaban los caminos ahí en la nariz y que te salías al Ejido El Ejemplo, o más bien dicho, por El Ejemplo salías al Cozón. Y luego allá salías al plomo que iba a dar hasta Sí, Caborca, ¿no? también. O sea, pues ya los ganaderos son muy Sí, buenos sí, para sí, eso, ¿no? sí, sí. Que son
precisamente los que yo creo que todavía tienen un poco de actividad aquí en Pues Sonoita, ¿no? fíjate que ya hay muy pocos ya en clase de realidad, pues ahora con todo este desbarajuste que se vino, pues tuvieron que abandonar los ranchos. Pues sí, Un día me encontré con uno de ellos y le digo, ¿qué onda? ¿Qué hay? Ya te veo que te la llevas mucho aquí al rancho, que no, me dice. Fui al rancho y yo era el desconocido. Dijo. Me corrieron, dijo. que sí que andaba haciendo. Sí. Ay, Sí, Entonces, así es. pero sí, no, sí, ese Sonoita cuando, pues tú llegaste más o menos en los mismos tiempos que yo, ¿no? yo llegué en el 81. Pues 2 años de diferencia. Entonces te digo, y yo para mí fueron 5, 6 años de una libertad formidable aquí en Sonoita. Todavía tenemos mucha libertad y todo, pero ya no puedes andar, Muy restringida. sí, ya muy restringida, exactamente. Entonces, y tocante lo de eso, la familia, pues, la mayoría íbamos a parar a Peñasco, a la playa, o otros al Ajo, te ibas ahí, estaba el famoso boliche, te ibas allí, a cotorrear, era lo O que de perdida hacía. las pizzas, ¿no? O sea, No, eso sí era, no. obligatorio. Sí, yo les digo que para mí, mejores pizzas que las del Ajo, nunca las he comido. Y los pollos de Lubi. No, eso sí, el doradito, ese sí. Sí. Ese, venían especialmente desde Peñasco por el pollo. Por el pollo. Y la tienda, pues que la tienda en aquel tiempo de Peñasco se surtían en la tienda de Luz Bill. ¿El dólar a 12.50 o cuánto te tocó, Raúl? No, a mí Ya ya estaba como 22, ¿no? a mí, cuando ya fue, era porque hubo una devaluación, ¿no? 22. Sí, por la devaluación, creo que fue el 76. La que llevó hasta 80 pesos. Sí, que fue de la Madrid llegó hasta 150 y tantos pesos. Sí. A mí me tocaron muchos años de 12.50 el dólar. Sí, claro. Fíjate. Que curiosamente, perdón, era moneda corriente en Sonoita el dólar, ¿no? Sí. ¿Y Sí. Peñasco? Ajá. O sea, ¿Y se Peñasco? movía el dólar como el peso. En cualquier changarrito Em, te daban dólares de feria o No, pagabas y tú los con precios ellos te los ponían en dólares. en No dólares. había limpiavidrios, pero si hubiera, manejaran dólares. Sí, era puro dólar. Era puro Fíjate, dólar. ahorita que dices de eso, en una anécdota que me pasó ahí en Puerto Peñasco, llegué yo al banco y llegué yo a que me autorizara un cheque el subgerente. Y entonces, en ese tiempo, el gerente de Bancomer ahí era el papá de aquel que estuvo aquí, Valdés, que fue mucho tiempo, Ernesto. Ernesto Valdés, gerente de la Tierra del Sol. Y estaba oyendo yo una legata que estaba don Esteban Piva. Le estaba diciendo al señor Valdés, no, medio centavo, no, es que no podemos. ¿Cómo no? Medio centavo, pues. Y decía, me quedé yo de mi totero, ¿no? Y medio centavo, pues al final de cuentas no sé en cuánto quedaron, ¿no? Ya no me di cuenta. Y le dije yo al subgerente, le digo, oye, le digo, qué loco este viejo, le digo, peleando medio centavo. No, me dijo, loco, nada. Digo, está peleando medio centavo. Digo, porque en ese tiempo el tipo de cambio era 12.50, pero cuando tú tenías era 12.49 con documento. Órale, Esa es la órale, compraventa, órale. Sí, pues. Entonces se estaba peleando medio centavo de dólar. Y cuando le dije yo eso, me dijo, no, me dijo, es que este señor tiene millones. No, pues ahí Ahí ya multiplicado. Sí, ya, no, ya, sí, Claro. es donde te digo, muchas veces es lo del comercio, pues. Sí, O sea, claro. aquí Octavio no me deja mentir. Para nosotros, un peso ahorita es mucho. ¿Por qué? Por el volumen. Para ti, para mí, y afuera de ahí, pues no es nada, así, por 5 pesos, hasta por 5 pesos te andas fijando, sí, pero ya en cuestión de comercio es donde precisamente subsisten mejor los comercios, al Sí. cuidar eso.
tanto el vendedor como el comprador. Así es, exactamente. En el trueque, ahí Así es, exactamente. se diferencia mucho. Pero, y ahora que han llegado pues grandes cadenas, sobre todo esa de amarillo con azul, la competencia, ¿cómo enfrentas la competencia? ¿Cómo hacerle frente pues a una cadena donde pues manejan volúmenes muy grandes a nivel nacional? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le haces? Fíjate que hay una cosa aquí, por ejemplo, ahí una de las ventajas que tenemos nosotros, yo ahí en lo personal, que tenemos es un acercamiento con el cliente y donde las decisiones las toma uno. Y las compañías estas otras, muchas veces, sobre todo aquí, no tienen el producto que están ofreciendo. Tienen en piso esto, pero no lo tienen a la mano. ¿Sí? Entonces, esa es una ventaja. Y como acá es muy personal, toda la atención y todo, cambia mucho. La sensibilidad sobre todo, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí mucha gente dice, no, ¿qué? Vamos a la Muñoz. ¿Sí? O sea, es muebles coloniales, pero todo el mundo dice la Muñoz. Porque muebles coloniales nadie dice nada. Es la Muñoz. Todo el mundo va. ¿A poco sí se llama muebles coloniales? Muebles coloniales. Buen dato. ¿Es cierto? ¿Estás vacilando? No sabía yo que se llamaba muebles coloniales. Muebles coloniales. Entonces todo el mundo. Entonces ya no almacenas Muñoz. No, Almacenes Muñoz era el nombre de la ropa. De la sociedad. Y ahorita pues te iba a picar cuando dijiste botas y todo, pues cuál Ya no. calzado, Ya no hay. Ya Puro solo- mueble. Ahorita es puro mueble. Sí, puro mueble, sí. Es que ya tengo como 3 años que no me paro ahí. Es que ya no. ¿Debes o qué? No, pues antes de la Estoy llevar, debiendo. era mi cliente ahí de que mira, cada quincena ya, son los clientes que extraño yo, pues. Sí, qué bien. Otro, igual acá, mis ojos también ya me tiene castigado, no sé por Con qué. ellos sonaba el registro. Sí, exactamente. Y ahora ya está en silencio. Silencio. Lo que pasa es que no ha habido todavía. Hay que cuidar también. Eso sí es muy Sí, importante. sí, Eso. sí, ya no es lo mismo. O sea, siempre le batallas para adquirir algo. No, sí. Ya le batallas, ya la piensas y dices, mejor esperemos un tiempo. Y Y de esperar también se pasa el tiempo y no haces nada. ¿no? Y siguiendo también con lo mismo, tú, David, otra ventaja que tenemos es, en realidad, si checa, o sea, nosotros manejamos mejores precios que ellos. Inclusive en cuestión de crédito y de contado manejamos mucho mejores precios que ellos. ¿Sí? Es una ventaja. Esa es una de las cosas. O sea, tienes que buscar. La ¿sí? forma. Tienes que buscar la forma de cómo Atraer al cliente. y cómo contrarrestar todo eso. Es como por decir cuando dicen, oye, llegó ley, se va a acabar. Los comercios siguen los mismos comercios, los mismos changarritos, tú los ves. Por ejemplo, los tours tiene años y ahí siguen. Y te van mencionando todos así. Sí sufrieron una disminución. No. Y algunos negocios sí ya no están, pero han buscado también la forma, ¿no? de Sí, cómo sí. sostenerse Ujú. esos negocios de barrio, ¿no? Sobre todo, ¿no? Fíjate que yo digo que los que no están o los que se fueron por lo regular, a lo mejor estoy equivocado, pero es gente que en realidad no era comerciante. ¿Sí? Porque para sostenerte tienes que tener el Convicción. espíritu ese de comerciante, el sufrido, porque tienes que sufrirle. ¿Sí? ¿Nunca te ha pasado eso, perdón, Raúl, que digas, ya quiero cerrar, ¿sabes qué, mujer? Vamos a cerrar o vamos a vender. ¿Nunca te ha pasado eso Fíjate por la que mente? hasta ahorita, gracias a Dios, no. Ok. Ha pasado que, por ejemplo, a veces mi mujer sí me dice, no, por decir, llegó Juana Avi y me pidió crédito y tardó mucho en pagarme. Y llegó otra, oye, Raúl, y que mira, y que, oh, pero no me vas a quedar otra vez más, no, ¿cómo que? Oye, le volviste a dar, y que, bueno, pues si quieres, si no quieres que siga vendiendo, que no, pues cerramos y nos quitamos, ¿no? Ok. O sea, esa es una de las formas que te digo, por ejemplo, cuando tienes
ese poquito espíritu. Hay gente que lo tiene muy grande, ¿no? Pero con poquito espíritu. Y es algo que, por ejemplo, nosotros todos empezamos sin conocer nada de lo que hoy tenemos, no sabíamos nada, lo que era nada. Entonces, poco a poco vas aprendiendo cuando quieres y vas amando las cosas. Es cuando amas tú una cosa, le luchas. Porque yo le digo, mi forma de pensar, le digo, una cosa es querer y otra es amar. Sí. El querer, ay, ya, vamos a la playa. Y amar, no, amar, sigue terco, porque quieres salir adelante. Y el querer, pues sí te quedas en la esquina. Pero Entonces, te ha tocado ver muchos negocios cerrar. vuelvo a lo mismo, precisamente por eso. ¿Sí? Porque, por ejemplo, mucha gente cree que el negocio es muy fácil y Octavio creo que no me deja mentir, porque si yo te invito a ti a donde yo voy y compro esta botella a peso y la vendo a 2, ¿sí? Entonces, tú dices, ¿cómo se le gana? ¿Sí? Pero no sabes, o sea, entonces tú dices, no, pues yo también voy a ir y voy a meterme, pero no te das cuenta, ya hasta después te das cuenta y es donde dices, bye bye. ¿Por qué? Porque esta botella, aparte tuviste que pagar un IVA, tuviste que pagar un 10% de gastos, tuviste que pagar otro 10% de luz, entre luz, empleados, impuestos y todo. Y al final de cuentas, esa persona pensó en que iba a ganar un peso en la botella y no, y al final de cuentas cuando mucho te quedaron 10, 20 centavos. Entonces por eso no, esos negocios abren y cierran porque quieren vivir como reyes de algo que no se puede. Constancia, disciplina y amor al negocio. Hay un dicho japonés y creo que es muy cierto, muy importante. El japonés tiene esta teoría. Dicen que para que tú digas mi negocio es después de 10, 20 años. Para decir, este es mi negocio. Y creo que aquí Octavio no me deja mentir. Que esté bien consolidado ya. Sí, exactamente. Que no tengas problemas con proveedores, que no tengas problemas con que te faltó esto, con esto, Sí, otro. sí. Y tener una cajita aquí Es para cualquier. muy importante. Muy importante. O sea, lo que le digo yo ahora, por ejemplo, le digo, hace 2, 3 años tenían un colchoncito, ¿no? Ahora ya no llega ni a sábado. Pues yo voy a hacer una fe de ratas, está bien. Adelante. Patrocinador oficial para este programa número 41 es Muebles Coloniales. En pleno centro de la ciudad. Muy bien. Sí, del otro modo nos botan, ¿no? No va a entrar la factura. Ahí está, Muebles Coloniales. No entra la factura. Legalmente, jurídicamente no pega. Así, Muebles Coloniales. Oye, pero van a decir, ¿y dónde están Muebles Coloniales? Frente a la Plaza Benito Juárez. ¿Dónde antes fue el correo? Ándale, exactamente. Ahí con Raúl Muñoz. Hace rato comentabas, pues, de tu hijo Sebastián que se la lleva estudiando. ¿Dónde está estudiando? En Monterrey. En Monterrey. En Monterrey. ¿Él estudia? Está estudiando para químico farmacotecnobiólogo. Biológico. Órale. No, ahorita está en la UVM. Nos tocó ver hace meses o el año pasado. Hace un año, en junio. Que concursó en algo, ¿no? ¿Es fisiculturista? ¿Qué es Sebastián? Porque yo lo conocí de plebito, ¿no? De plebito y en la secundaria ya fue cuando ya lo perdí, después de que salió de secundaria. Un chamaquito un poquito cohibidón y todo eso, y que lo voy viendo ahora que era otro Sebastián, ¿no? Sí, un Sebastián muy diferente al que fíjate que conocí. Él es una de las cosas precisamente que hay, sobre todo hoy en día, que está mucho lo del famoso bullying, ¿sí? Que a nosotros pues, le llamábamos de otro modo, ¿no? Carrilla. Sí, pero entonces, por ejemplo, es algo que él, por ejemplo,
su complexión, pues todo el tiempo fue, o sea, él nació negrita, ¿no? Pero fue engordando, engordando. Era gordito. Entonces, él sufrió mucho de esas cosas. Y ya que llegó a la edad de los 16, 17 años, pues ya empezó a sentir el cambio. Y de hecho hablando me dijo, oye, papá, ¿no? Y se le hizo un tratamiento, ¿sí? Entonces se la adelgazó. Y lo más importante es que es una persona que desde que él entró al gimnasio, es una persona que diario son 2 horas al, al gimnasio, ¿sí? Entonces, estando ahí en el gimnasio, que pues es el entrenador ahí de eso, lo impulsó, le ayudó, le dijo para que se dedicara a eso. Entonces, cuando a mí me dijo, a mí no crees que me agradó mucho, ¿no? No me agradó mucho el hecho de eso. ¿Por qué? Porque le dije, vas a descuidar tus estudios. No, papá, bueno. Y de hecho estuvimos nosotros en México en la competencia esa, que se trajo un tercer lugar muy, muy, muy bueno, ¿no? Pero sí le dije, ¿sabes qué? Hijo? Yo no quiero que esta cosa, tú termina tu carrera y si te quieres dedicar a lo que tú te quieras dedicar, es tu problema. Pero por lo pronto quiero que te dediques. Pero a lo que voy, lo más importante es que ha sido tan disciplinado que te digo, se ha mantenido diario sus 2 horas en el gimnasio y lleva una dieta muy, muy buena. Yo lo hacía enojar mucho porque pesaba sus papitas, pesaba todo y llegaba yo y le agarraba una papita, ¡pá! Es que eso, pues, y yo adrede le agarraba una papita para hacerlo enojar, pues. Entonces, pero parte de todo eso, él mismo se está poniendo por la cuestión de que sufrió mucho El bullying. el bullying, sí. Porque tú sabes que, por ejemplo, aunque dice uno, me vale más, pero no, siempre que te digan algo, dices, Sí, de hecho. o sea, Sí llega. sí, Siempre Sí, digo, que sea reiterativo. sí, por ejemplo, te digo, no, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Mi papá nació pisando con los tobillos. Pues en aquellos años no había nada. Entonces ahí lo entablillaron. Me imagino, no creo que tú no sabes lo que es una entablillada, tú sí Recién nacidos los a los entablillaban. animales, No, y a los sobre niños todo, sí, a también. los niños. Entonces lo entablillaban y él medio enderezó, pero él pisaba de la mitad del pie para adelante. Entonces nosotros eran puros pleitos cada ratito porque nos decían puntita, ¿no? Entonces, y sí te cala todo Sí, eso, sí. sí te No, cala. de jóvenes, Ajá. de niños, sí, Y te claro. digo, si a uno como hijo pues le calaba mucho, ahora imagínate, él cuando ya él de sus últimos años, tuvo Alzheimer, duró 15, 16 años con Alzheimer. Pero los primeros, cuando recién empezó su enfermedad, es algo que yo quisiera, metiendo algo que puede ser importante. Yo le digo a la gente que tenga ese tipo de problema, que tenga mucha paciencia con las personas que vean que tienen Alzheimer y que van empezando con esa enfermedad, porque a él le tocó esa enfermedad cuando no se sabía nada. Mira, fue una cosa horrible porque nos traían por la calle de la madrugada, porque mi papá se salía y bueno, perdido completamente. Pero a él hablaba yo de lo del bullying porque él porque se va regresando el tiempo, ¿no? Ajá, sí. Él sacaba mucho, no, es que a este chueco no lo quiere nadie. Entonces quiere decir que todo eso lo traía por Sí. dentro y ahí fue donde lo sacó inconscientemente. Entonces, pero sí, algo muy yo hincapié yo eso, a las personas que tengan problemas, alguien con Alzheimer, que lo cuiden lo más posible, porque es una enfermedad horrible. Es de mucha paciencia también. Sí, ya último comentario sobre eso. Cuando yo tenía la edad allá en mi tierra había una revista que se llamaba Alarma.
Ah, sí. Entonces me llegó, La exprimía, ajá, salía pura sangre. sí, me llegó cuando salí ahí, no, que viejito sexagenario, que quiso abusar de la nieta, que esto, y lépero, y lo encerraban, lo golpeaban. ¿Quién? O sea, ahora que cuando pasó todo eso, digo yo, a lo mejor esas personas tenían esa enfermedad y nadie lo sabía. Puede ser. Oye, si hablando de sexagenarios, ¿no? Antes decían los viejitos y ahorita nosotros estamos después de los sexagenarios, ¿no? Y Y nadie nos lo dice. sentimos, No, oye, pero todavía oye, bien. viejitos los que están allá, nosotros somos jóvenes. ¿Cómo andamos, mi estimado director? Un minuto. Un minuto tenemos para despedirnos, Raúl. Ha sido una plática muy grata, Octavio. Muy amena, muy Eh, constructiva, sobre todo. Conocemos al Raúl verdadero. al Raúl al Raúl Y descontón, ¿no? parte de su familia, ¿no? Que es Sí, muy así. interesante y nos deja una enseñanza, ¿no? En esta plática, ¿no? De que cómo se lucha, se tiene que luchar, ¿verdad? Para Ser poder perseverante ante ser todo. perseverante, para querer lograr lo que tú quieres, ¿no? Hacer, Sí, ¿verdad? sí. Y qué bueno que estés tan bien, Raúl, y que tu hijo y tu esposa, el resto de tu familia, tus hermanos, pues estén conviviendo como una Como buena toda una familia, familia, ¿no? ¿no? Como No, toda sí, una sí, familia. sí, sí. Nuestros saludos para todos ellos. Algunos de ellos ya nos conocen, ¿no? Y nos van a decir, ¿y Octavio qué anda haciendo ahí? Van a decir. Pues muy agradecido porque Antes de despedir y que no lo vayan a regañar a Raúl, ahorita lo mencionó, pero así muy someramente, pues yo creo que detrás de un gran hombre, a un lado de un gran hombre, ya no detrás, siempre hay una gran mujer, Raúl. Pues desde luego el reconocimiento para tu esposa, para llevar un negocio se necesitan las No, sí, mancuernas, ¿no? eso es Sí, definitivo. claro. Pues díselo aquí porque a ver, No, no, es aprovecha. definitivo, no, ese es el pilar mayor, pues, ahí, no, sí, no, sí. y hace rato antes de que iniciáramos el programa, ¿oíste la regañada? Ah, sí, sonó el teléfono. Digo nomás para que no lo vayan a regañar, No, sí. Algo Oye, que quieras oye. agregar, Raúl, para despedirnos de este No, bonito pues programa, ¿no? muchas gracias por la invitación y qué bueno y me da mucho gusto que lleven este tipo de programas para dar a conocer lo que es nuestro Sonoita. Y me da mucho gusto, sobre todo por ahí, mi ex vecino, porque ya no vive allí, no, ya que fue, ¿no? Pero ahí el profesor Antonio, Sí, claro. sí, qué bueno, es alguien que la sí propuesta, sí ¿qué te merece. pareció? Sí, no, me parece perfecto. Qué bueno. Esas son las personas, esos son las personas que deben de en verdad darle relevancia a eso, al nombre de esas personas que dejan bien. Yo no sé, Reconocerles no su como los trabajo. mendigos políticos de hoy en día, que para todo, sí, pues, que para todo, ya nomás porque pasó, porque fue diputado, ya le quieren poner nombre a todo. No, o sea, qué bueno que se piense y se llegue a cabo con personas de ¿Qué te parece el nombre del auditorio Antonio León Reyna? Me parece perfecto. Perfecto. Sí, Muy bien. no, De muy bien. hecho, Tenemos su voto. ajá, sí, claro. De hecho, pues esto tiene que trascender y para que trascienda, existe el proyecto pues de elaborar, de hacer una página, mi director, una página alusiva Ahí vamos a firmar al digitalmente todos. auditorio, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es el propósito de dar a conocer y que trascienda la vida del profesor? Porque a lo mejor la conocemos regionalmente, Puerto Peñasco, Sonoita y Caborca y Pitiquito, porque son los, De por allá son los lugares más conocidos y donde existen las relaciones familiares. Un Pero- poquito Estados Unidos, Sí, claro, en Estados Phoenix Unidos. y eso, ¿verdad? Pero vámonos Estado. viendo la ciudad de Hermosillo, la capital del estado. Hay que hacer lo que trasciende y que quede la huella Sí. y la historia y la vida del profesor Antonio León Reyna como parte de lo que es Sonora, sobre pues. todo la cultura Así a es. nivel sonorense. Exactamente, Cuando se le reconozca al maestro, Ahí ¿verdad? voy, aquí estoy en un programa. el mérito Diles, ahí por voy. el cual se le puso
Sí, su nombre. sí, ¿no? exactamente. Ya nomás llego yo Entonces, y esto hago todo. nos va a dar la Sí. pauta a que trascienda, pues, ¿no? Que llegue Ok, pues. hasta Donde los tenga que más- llegar. los rincones más apartados de Sonora. ¿Por qué? Porque la música tiene escrito es muy importante, es muy bonita. Habrá que sacarla en nuestra página, ¿no? Lo que le grabaron los Dandy, lo que grabaron los Abson, ¿verdad? Canciones infantiles. Y todas las canciones infantiles que se habla, pues, de que se cantan en muchos kinder del estado. Yo quiero pensar que así sea y que en todo el estado estén las rondas o los cantos del maestro Antonio León Rey, porque es algo tan relevante para Sonoy como tan relevantes son este muchacho Sebastián que ha Destacado. se ha Representado de alguna ¿no? manera, ¿no? Sí, Sonoita. este muchacho futbolista Ibarra Ujú. que se ha Sí, sí, destacado. sí, sí. Y así beisbolistas, voleibolistas y cuanta gente tenga, que me disculpen los deportistas o los otros que han trascendido o que han tenido importancia en la vida social y el desarrollo de Sonoita. Que me disculpen si no los nombro, pero son bastantes, pero que debemos de levantar, que debemos realzar. Esa es la importancia de nuestro programa, Así es. Historias y Canciones. Así es, y muchas gracias ¿No? por habernos escuchado y estar con nosotros. No, pues gracias Ahora. por la invitación Gracias. y Muchas ahí gracias por estamos tu visita. presentes. No, ahí estamos. Desde luego nos vemos la próxima semana, Dios nos lo bendiga. Gracias a los patrocinadores. Pues nada, antes Los de irnos, patrocinadores, como siempre, agradeciendo pues a Farmacia Celis, Viviera Sonoita y Muebles Coloniales. muy bien. Otra vez no cantaron, están anotados, ¿eh? Tienen el Les dejamos las tallita. canciones para la próxima semana. Muy bien, gracias.